La invasión planificada de Julio César del Imperio Parto iba a comenzar en el año 44 a.C., pero el asesinato del dictador romano ese año impidió que se llevara a cabo la invasión. La campaña tendría una primera fase donde se pacificaría Dacia, seguida de una invasión del Imperio Parto. Plutarco también afirma que una vez que Partia hubiera sido sometida, el ejército debía continuar hacia Escitia, luego Germania y finalmente regresar a Roma. Esos planes más grandiosos se pueden encontrar solo en las vidas paralelas de Plutarco, y la mayoría de los eruditos cuestionan su autenticidad. Existe evidencia de que César había comenzado la preparación para la campaña algún tiempo antes de finales del año 45. Para el año 44, César había comenzado una movilización masiva. 16 legiones, con aproximadamente unos 60.000 hombres y 10.000 jinetes, se estaban reuniendo para la invasión. Estos serían apoyados por caballería auxiliar e infantería ligera armada. 6 de las legiones ya habían sido enviadas a Macedonia a entrenar, junto con una gran suma de oro para la expedición. Octavio fue enviado a Polonia, aparentemente como estudiante, para permanecer en contacto con el ejército. Como César planeaba ausentarse algún tiempo, reorganizó el Senado y se aseguró de que todos los magistrados, cónsules y tribunos fueran nombrados por él durante su ausencia. César tenía la intención de salir de Roma para iniciar la campaña el 18 de marzo. Sin embargo, 3 días antes de su partida, fue asesinado. La expedición estaba prevista para durar 3 años. Comenzaría con un ataque punitivo a Dacia. Dicha región se encontraba bajo el mando del rey Burevista, que había estado amenazando la frontera norte de Macedonia. Se sugiere que Dacia y no Partia iba a ser el objetivo principal de la expedición. Posteriormente a la subyugación de Dacia, el ejército invadiría Partia desde Armenia. Las fuentes antiguas divergen. Seutonio afirma que César deseaba proceder con cautela y no se enfrentaría por completo al ejército parto a menos que hubiera determinado su fuerza total, aunque da a entender que el objetivo de César era la expansión del imperio, no solo su estabilización. Plutarco describe una campaña más audaz, al escribir que una vez que Partia hubiera sido sometida, el ejército se movería a través del Cáucaso, atacaría Escitia y regresaría a Italia después de haber conquistado Germania. Plutarco también afirma que la construcción de un canal a través del Istmo de Corinto se llevaría a cabo durante la campaña. Referente a la fiabilidad de Plutarco, podemos decir que las vidas paralelas de Plutarco se escribieron con la intención de encontrar correlaciones entre las vidas de los romanos y los griegos famosos. Por ejemplo, César fue emparejado con Alejandro Magno. La lectura de vidas paralelas, según algunos historiadores, también interpretan a Plutarco tratando de usar los planes futuros de César como un caso de estudio en el error de la ambición desenfrenada. Algunos académicos han teorizado que el emparejamiento de César con Alejandro y la invasión de Partia por parte de Trajano, que fue en la época de la escritura de Plutarco, condujo a exageraciones en el plan de invasión presentado. El despliegue del ejército en Macedonia, cerca de la frontera de Dacia, y la falta de preparación militar en Siria también se han utilizado para respaldar esa hipótesis. La excusa pública para la expedición de Partia se remonta 10 años antes, en el año 53 a.C., cuando el cónsul Marco Licinio Craso había intentado una invasión del Imperio Parto y terminó en fracaso y su muerte en la batalla de Carras. Para muchos romanos, eso requería venganza. Además, Partia se había puesto del lado de Pompeyo en la reciente guerra civil contra César. Como la República Romana en el año 45 todavía estaba dividida políticamente después de la guerra civil, Marco Cicerón trató de presionar a César para que propusiera la invasión de los partos y resolviera los problemas internos. Siguiendo una línea de pensamiento similar, en junio de ese año, César vaciló temporalmente en su intención de partir con la expedición. Sin embargo, el dictador finalmente decidió dejar Roma y unirse al ejército en Macedonia.
se ha propuesto una serie de motivaciones para explicar su decisión de continuar su carrera militar. Después de una campaña exitosa, como escribió Plutarco, habría completado este circuito de su imperio, que luego estaría limitado por todos lados por el océano, y habría regresado a casa con su dictadura de por vida asegurada. También se ha propuesto que César sabía de las amenazas en su contra y sentía que salir de Roma y estar en compañía de un ejército leal sería más seguro tanto personal como políticamente. Es posible que César también haya deseado cerrar la brecha de la guerra civil o distraer la atención recordando a la población de Roma la amenaza de un imperio vecino. Para respaldar un título real para César, se difundió el rumor antes de la invasión planeada. Se alegó que se había profetizado que solo un rey romano podría derrotar Partia. Como la mayor oposición interna de César provino de aquellos que creían que quería el poder real, esto fortaleció la conspiración contra él. También se ha propuesto que la oposición a César tendría miedo de que éste regresara victorioso de su campaña, ya que sería más popular que nunca. El asesinato de César se produjo el 15 de marzo del año 44 a.C., el día en el que el Senado iba a debatir la concesión de César del título real para la guerra con Partia. Sin embargo, algunos aspectos del reinado planeado de César pueden haber sido inventados después del asesinato para justificar el acto. Se desconoce la relación entre la planeada guerra de los partos y su muerte, si es que la hubo. Después de la muerte de César, Marco Antonio compitió con éxito por el control de las legiones de la invasión planeada, que todavía estaban estacionadas en Macedonia, y tomó temporalmente el control de esa provincia para hacerlo. Del año 40 al año 33 a.C., Roma, y en particular Antonio, librarían una guerra sin éxito contra Partia. El ex lugarteniente de César usó el plan de invasión propuesto por César de atacar a través de Armenia, donde se consideró que se podía confiar con el apoyo del rey local. Pero ese es tema para otro video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.